Vamos a hacer hoy el ejercicio de compartir el relato, una contranarrativa que tiene que ver con la propuesta que nosotros estamos haciendo del modelo de cooperativas de vivienda por ayuda mutua como una alternativa para habitar y tejer el territorio, ¿sí? Entonces, esta narrativa tiene 4 momentos o 4 elementos. El primero tiene que ver con el diagnóstico que nosotros hacemos del enfoque que tiene el gobierno nacional sobre el tema de la vivienda, como un elemento, digamos, que nos contextualiza. Lo segundo, las historias y relatos de las juntas, asociaciones, comités, organizaciones populares de vivienda, ¿sí? Federaciones de vivienda, que vienen desde la década del 50, 60, 70, 80 y 90 haciendo un ejercicio como un contrarrelato a lo institucional y a lo oficial, desde lo organizativo. Tercero, tiene que ver con nuestra propuesta que hemos denominado el modelo de cooperativas de vivienda por ayuda mutua para habitar y tejer el territorio. Y aquí hay 2 elementos fundamentales: las experiencias en América Latina, en Améfrica, básicamente la de Foodbank, hay otras también, y la experiencia de fundadores. Y el cuarto elemento tiene que ver con la actual coyuntura, con la coyuntura actual de este gobierno. Y digamos, las oportunidades que se generan a partir de allí. El primer punto, que tiene que ver con el diagnóstico, tiene un referente y es la década del 90. La década del 90 se caracteriza porque es la implementación del neoliberalismo, ¿verdad? Y en la década del 90 se expidió la Ley Tercera del 91 y lo que se denominó Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social. Aquí hay un cambio fundamental. Hasta esa década el gobierno participaba definiendo la política de tierras, definía el tema del crédito, definía el tema del urbanismo, definía temas de mejoramiento de vivienda y el mismo gobierno, digamos, lo operaba, ¿sí? A partir de aquí, lo que hace el gobierno es simplemente otorgar un subsidio que, más un ahorro de las familias, más el crédito hipotecario, nos dan como resultado una casa. Entonces aquí todo el enfoque asociativo que había y todo ese enfoque colectivo que existía desde el punto de vista legislativo antes del 90 se pierde y se reduce a lo individual. Yo le otorgo un subsidio a una persona que se llama X, que tiene un número de cédula, y él tiene que resolver esto, y esto lo tiene que resolver con el sistema financiero, ¿sí? Entonces, ese esquema, ¿qué ha significado y cuál es el balance?
Camacol, el sistema financiero y las cajas de compensación han venido operando este esquema y los recursos se quedan en el constructor en parte, un porcentaje, se quedan en el sistema financiero en parte porque hay un crédito de largo plazo y se quedan en las cajas de compensación que se inventaron el término de que ellos son operadores. En estos tres actores se queda fundamentalmente el valor o la suma de estos tres valores. A la gente le entregan una casa que desde el punto de vista del área hay una tendencia a reducirla, a reducir el área. Desde el punto de vista de la urbanización también hay una tendencia a reducirla. Casi no hay zonas verdes, equipamientos comunitarios, zonas para recreación, ¿sí? Y lo grave es que eso se reduce a un tema individual. Digamos, a vos te entregan tu casa y sálvese quien pueda. Muchas personas pierden la casa producto del crédito hipotecario por la tasa de interés. ¿Quién define la tasa de interés? El mercado financiero. Entonces la tasa de interés puede ser en un momento muy alta y si la tasa es interés, el valor de la cuota se dispara y puede que no te equivalga al valor del arriendo. Entonces la gente perdió el subsidio, perdió el ahorro y perdió la casa, ¿sí? Y queda de nuevo sin vivienda, ¿sí? Entonces digamos, ¿qué ha ocurrido? La demanda, digamos que se denomina vegetativa, el crecimiento, el déficit vegetativo, ha acudido a los urbanizadores piratas que generan oferta del suelo en zonas de las ciudades que no son aptas para vivienda, ¿verdad? Pero que son de bajo costo, y entonces la gente ha venido ocupando zonas cercanas a las riberas de los ríos, a las laderas, a zonas que históricamente han sido de minas, generando unos riesgos altísimos. Es decir, la gente ha resuelto, la gente resuelve, la gente no se queda quieta, ¿sí? La gente resuelve. Y entonces, digamos, eso ha creado un gran problema, porque esto funciona para Camacol, para el sistema financiero, para las cajas de compensación y para el gobierno que lo viene alimentando. Y finalmente el ahorro, perdón, el subsidio, es un subsidio que hemos denominado nosotros que califica para la oferta, no para la demanda. Pero esto que estoy diciendo, ustedes de pronto pueda que no lo entiendan de primerazo, después lo manejamos. En resumidas cuentas, el diagnóstico está más o menos en 2.200.000 viviendas, ¿sí? Cuantitativo, el déficit crece. Y entonces este enfoque le favorece a Camacol porque Camacol dice, yo entonces necesito 2.200.000 subsidios, 2.200.000 créditos, pero los temas de la tierra, de la estructura de la tenencia de la tierra, de los servicios públicos, de los procesos con las comunidades pasaron a un segundo plano porque lo que se prioriza es esto, que es la impronta del capitalismo. Entonces, primer momento frente a eso, diagnóstico de la vivienda. El segundo punto, han existido juntas, asociaciones, comités, organizaciones, federaciones de inquilinos, de viviendistas, de mujeres cabezas de hogar, de zapateros, desde la década del 50, y ahí tiene un significado y una relevancia especial Julio Rincón. Estas asociaciones, juntas o colectivos han tenido como propósito organizarse colectivamente, recuperar terrenos en un momento dado, urbanizarlos y desarrollar proyectos de vivienda. Entonces, a nivel nacional, eso se ha dado hasta la década del 90, ¿sí? Desde este punto de vista organizativo, ¿sí? Digamos que estos procesos han significado entonces lucha por el tema de la tierra, ¿sí? Y han significado que han existido comunidades históricas, en el caso de Cali, por ejemplo, El Rodeo, Villa Laguna, que eran fogosas, impetuosas, creativas, solidarias en ese momento, ¿verdad? De lograr tener el tema o el acceso al derecho a la vivienda. Sin embargo, a partir de tener ya el suelo, estas comunidades empezaban a hacer el tema de las obras de urbanismo, que la mayoría de veces, como era en las afueras de la ciudad,
el costo era muy alto, salía más caro el caldo que los huevos, salía más caro el urbanismo que el lote, ¿sí? Entonces, y por eso se aprovecharon muchas personas para vender sus tierras, inclusive para autoinvadirse, ¿sí? Porque eso significaba que podían comprarle esas tierras que no eran actas. Esas comunidades generaron dinámicas potentes, muy fuertes, de manera colectiva, para poder finalmente tener la vivienda. Entonces tenían bloqueras, fábricas de cerrajería comunitarias, fábricas de madera, de productos de madera, dinámicas de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición, es decir, unas dinámicas muy fuertes, y todo eso se perdía cuando a la gente se le entregaba la escritura. Es lo que nosotros hemos denominado que los acumulados colectivos, que los acumulados comunitarios, que los acumulados de las asociaciones, el capitalismo los coopta cuando a la gente se le entrega la escritura, porque inmediatamente la gente cree que ese es el fin, no que ese es el medio para transformar la realidad, sino que ese es su propósito final. Entonces ya la gente se queda quieta, pierde la fogosidad, y además los partidos tradicionales también cooptan esos liderazgos, ¿verdad? Y los incorporan en la cultura clientelar, la cultura de corrupción, la cultura de mantener un Estado capitalista que, digamos, vive de lo colectivo, usufructúa lo colectivo. Entonces, digamos que lo que nosotros hemos vivido, porque nosotros estuvimos en esos procesos, es que los procesos se rompen, ¿verdad? Y la gente no quiere participar más de esas dinámicas colectivas. Entonces está Julio Rincón, Senaprod, Fenaví, Fedevivienda, Sempavi, comités de inquilinos, asociaciones de campesinos, múltiples expresiones, también Alfonso Barberena, múltiples expresiones que nos dan evidencias de que eso efectivamente ha sido así. Tercer elemento, el tema de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua. En 1968 y en 1978 ocurren en Améfrica, en el Uruguay y en Colombia, en Fundadores, las dos experiencias, digamos, más emblemáticas. Hoy hay muchas experiencias de cooperativas de vivienda en América Latina, en Améfrica. Entonces, esta es la de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, que se llama la FUDBA. Y esta es la de Fundadores, que nosotros hemos venido conociendo ya esta historia. Este relato de la FUDBA, digamos, es el relato más fuerte que tenemos en América Latina. Entonces, ¿qué plantea la FUDBA? La FUDBA plantea que la impronta y el sello de los procesos de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua es la propiedad colectiva, o lo que nosotros hemos denominado, para matizar, la propiedad del bien común. Entonces plantea que todas las dinámicas asociativas, solidarias, de vecindad, de acercamiento, de conocimiento de esas familias, se potencian con la propiedad colectiva o con la propiedad del bien común, porque no se pierde la esencia, ¿verdad? Porque se mantienen esas dinámicas de vecindad. En cambio, cuando lo que hace el capitalismo y el neoliberalismo es con la propiedad privada partirlo. Entonces los uruguayos son los precursores. ¿Por qué es importante lo del Uruguay? Porque lo del Uruguay lleva más de 50 años. Y son como más o menos 700 cooperativas y han hecho alrededor de 40.000 viviendas. Y es una dinámica que los uruguayos se dedicaron a compartirla por Améfrica, ¿sí? Segundo, lo de Fundadores, que nosotros lo conocemos ya. Digamos, frente a eso hay suficiente, hemos escuchado, ¿no? En Fundadores hay dos elementos fundamentales. Uno, que lo hace una cooperativa, que es Comeva, ¿verdad? Y dos, que Comeva logra que esto se convierta en una política pública. Fundadores es una cooperativa multiactiva que tiene un capítulo de vivienda, ¿sí?
fundada en 1978, ¿sí? Por Uriel Estrada Calderón, que era el gerente, pero también por Álvaro Ríos, que era un sociólogo, ¿sí? Ellos habían estado en Europa y en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. En el centro de Nueva York hay vivienda cooperativa desde los 30. Las personas que trabajaban en las sastrerías, en confecciones en Estados Unidos, compraron un edificio y manejaron un proyecto de vivienda cooperativa que todavía existe. Entonces, ellos desarrollan un proyecto de 240 apartamentos en una primera etapa, quedó una segunda etapa pendiente, y esas 240 familias iniciales fueron un problema conseguirlas, porque era plantearles que la propiedad era colectiva. Entonces, algunos se metieron porque eran profesionales, pero no fue, digamos, un proceso fácil. Adicionalmente, había un grupo de profesionales, ¿verdad?, que eran muy creativos y que todavía tenían el ímpetu de lo que fue el 71, la explosión del 71 en Cali, del movimiento estudiantil y de lo que representó eso desde el punto de vista cultural. Entonces, esos arquitectos y esas arquitectas querían romper como los modelos que habían en ese momento, ¿sí? Entonces, tanto significó fundadores en su momento que el Banco Central Hipotecario, ¿sí?, plantea en 1984, ¿sí?, en la página 5 para los creyentes de Santo Tomás, dice: un ejemplo de crédito global a largo plazo, con el fin de entender mejor el funcionamiento de un crédito a largo plazo que el Banco Central Hipotecario otorgue a una sola entidad jurídica sin ánimo de lucro para un proyecto de vivienda con numerosas unidades. A continuación se describirá a grandes rasgos el modus operandi de la cooperativa Fundadores, una cooperativa a su vez fundada por la Cooperativa Médico del Valle Comeva. Es decir, en el 84, Fundadores ya se convirtió en un modelo, en un ejercicio de política pública, ¿sí? Digamos que ese es el gran logro de Fundadores por una parte. Y por otro lado, Fundadores logra que la Ley 79 de 1988 se incorpore el tema de la vivienda cooperativa en los artículos 76 al 83, incluyó el parágrafo, pero también logra plantear allí el modelo cooperativo, ¿verdad?, como un modelo alternativo al de la economía de mercado, ¿verdad?, que ese también es el reto que hoy hemos encontrado. Lo cuarto, el modelo de cooperativas de vivienda por ayuda mutua, una alternativa de política pública para habitar y tejer el territorio. Entonces, nosotros lo que estamos planteando, para decirlo en términos negativos, no es una propuesta de vivienda, no es una propuesta para hacer casas, no es una propuesta para comprar un lote y hacerlo, eso no es. ¿Qué es lo que es? Estamos planteando es un modelo, que la base son las cooperativas de vivienda por ayuda mutua, para habitar y tejer, y cuando hablamos de tejer, entonces le damos la connotación ambiental, cultural, política, económica, social, ¿verdad?, al proceso. Por eso decimos tejer, y además porque eso es parte del proceso colectivo. ¿En dónde? En el territorio. Entonces nosotros estamos hablando de una cosa totalmente distinta, que rompe con el modelo actual, que ustedes ya saben cuál es, que lo vimos. Entonces, ¿qué caracteriza este modelo? ¿Cuáles son las esencias del modelo? Primero, que es un proceso de organización comunitaria permanente, y que tiene como criterios la vecindad, la solidaridad, la ayuda mutua, la autogestión, la democracia directa y la propiedad colectiva.
¿Sí? Es decir, esas son las improntas del modelo. Nos interesa es que este proceso es permanente, no es solamente para acceder a la vivienda, no es para lo que resta de vida, porque estamos hablando de un modelo, ¿verdad? Lo segundo, estamos planteando hacer una experiencia piloto en el centro de Cali, en el barrio obrero, porque allí existe suelo urbanizado que el gobierno municipal y el gobierno nacional lo enmarcan dentro de los que llaman procesos de renovación urbana. Estos procesos de renovación urbana se han caracterizado porque expulsan la gente, reducen el costo del valor del suelo, se lo negocian a la gente a un precio pírrico, pero cuando vienen las financieras, las constructoras, las cajas de compensación y el gobierno local, inmediatamente se eleva el costo. Evidencia, 49 metros cuadrados en Ciudad Paraíso que cuestan 185 millones. Esa es la evidencia. Y cuando van a comprarle las casas a la gente de 200 metros, le ofrecen 60 millones de pesos. Porque esa es la lógica del capital, ¿verdad? Es aprovechar, es tener oportunidad, es tener sentido el negocio, es ser vivos. Entonces expulsan la gente, le dan 60 millones de pesos, la gente con 60 millones escasamente da una cuota, no alcanza a pagar una casa en Jamundí, da una parte, queda endeudada, se tiene que ir para Jamundí, comprar moto necesariamente. Es decir, su historia de vida se rompe. ¿Se rompe quién? Por una dinámica económica, ¿verdad? Que solamente le interesa el lucro, en la utilidad, que es válido porque estamos en un sistema capitalista. Eso no es un delito, ¿verdad? Pero eso tiene connotaciones. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros? Rehabilitar el centro de Cali a partir de organizar las comunidades, a partir de esta organización comunitaria, rehabilitarlo, ¿verdad? Rehabilitarlo. Y para eso estamos planteando que en el barrio obrero hay dos experiencias, hay dos lotes. Uno que está en cabeza de la sociedad de activos especiales y otros en cabeza del municipio, ¿sí? Entonces allí podríamos desarrollar nosotros esas experiencias pilotos para hablar del modelo. Continuamos. Nosotros y nosotras entonces hemos planteado que las características de estos proyectos tienen que ver con dos elementos que coincidimos con el Banco de Inversiones Europeo, pero que tiene que ver con la crisis climática que hay a nivel mundial y la capacidad de resiliencia, o sea, la capacidad de reconstruir que tienen las comunidades y disminuir los efectos, digamos, de lo que llaman el efecto invernadero, que fundamentalmente los que más influyen en eso son las grandes industrias, no somos nosotros, no es la comunidad. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer? Reciclaje parcial de agua lluvia, energía solar parcial, aprovechamiento de aguas grises parcial, reciclaje de orgánicos para producir abono y con este abono hacer huerta comunitaria, reciclaje de inorgánicos para hacer la cadena con la red de recicladores y recicladoras, reciclaje de aceite usado de cocina para producir jabón para lavar ropa y jabón para lavar loza, ¿sí? Reciclaje de residuos de construcción y demolición en sitio para aprovecharlos y volverlos arenas, ¿verdad? Que nos sirven para la estructura del desarrollo del proyecto. Estas son las improntas. Y la otra impronta que le hemos denominado es de que desde el punto de vista del diseño urbanístico y arquitectónico nos oponemos al tema de la torre. La torre para nosotros es como la expresión del capitalismo. Y entonces estamos hablando de unos diseños
digamos, como alternativos, que esto lo estamos construyendo, esto lo estamos diseñando y esto debe ser producto del mismo proceso. Esto no es producto de que los arquitectos tengan un momento de lucidez, porque aquí hay un tema fundamental que es la tierra. Me explico, en el capitalismo vos aprovechás cualquier espacio para hacer un apartamento, reduciendo las posibilidades ambientales. Para nosotros estamos pensando que podemos reducir el número de viviendas para ganar en todos estos elementos. ¿Por qué? Porque hoy hay una crisis en el mundo de agua, ¿verdad? Hay una crisis del manejo de los residuos, entonces le queremos apostar. Entonces este es un insumo del modelo, ¿verdad? Que lo hemos denominado. Segundo insumo, nosotros estamos hablando de desarrollos endógenos. ¿Qué son desarrollos endógenos? Que las dinámicas económicas, sociales, políticas, culturales, ambientales, se suplen en el territorio. Es decir, nosotros no tenemos que salir del territorio para suplirlas. Por lo tanto, desde el punto de vista de la generación de ingresos, estamos planteando que los círculos solidarios son una opción para que desde el punto de vista administrativo, contable, de mercadeo y de ingeniería de los procesos, estas dinámicas de generación de ingresos se fortalezcan, pero que también accedan a crédito de bajo costo, como un contrapeso al tema de los créditos gota a gota. Entonces, adicionalmente, estamos hablando de relaciones con las organizaciones campesinas, indígenas o afro, para intercambiar los productos, es decir, para que los productos que siembran ellos vengan al barrio obrero, ¿verdad? Y nosotros lo compremos directamente y no tengamos que ir a comprar a las cadenas que ya tienen incluido un tema, digamos, allí de comercialización, y esto es fortalecer las relaciones del proceso. Por lo tanto, estamos hablando de un desarrollo endógeno, ¿verdad? Y estamos hablando entonces del tema cultural, ¿verdad? Del tema deportivo, del tema educativo. La idea es que nosotros empecemos a generar esa dinámica, porque somos una alternativa, eso no hay que olvidarlo, hay que tenerlo presente. Lo tercero, resulta que, como hablamos de un modelo, el compañero Ricardo Emery identificó que la ley 79 del 88 es el insumo, digamos, jurídico que nosotros tenemos. Pero Alejandro Florian, que fue un compañero de Fedivivienda, identificó que nosotros debemos, al interior de la jurisprudencia colombiana, actuar en el marco del modelo. Entonces me explico. Estamos diciendo que en esta ocasión el 15% del valor de la solución se aporta en mano de obra y el 85% del valor de la solución es un crédito a 20 años o más a una tasa del 3% anual. A ver, este elemento es un elemento que es como sello del tema del modelo de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua, que ahora lo retomamos. Entonces, este es el esquema de financiación del proyecto. ¿Qué está planteando este gobierno? Este gobierno está planteando que él hace los créditos y como él no tiene interés, valga la redundancia, de ganar intermediación financiera, entonces los puede colocar solamente a una tasa que represente el IPC, el índice de precios consumidor, o sea, la actualización o la indexación del valor del dinero en el año. Entonces lo puede hacer. Y adicionalmente, aquí se aplicarían los subsidios del programa Mi Casa Ya. En ese mismo marco, ¿sí? Entonces, nosotros colocamos los 4 elementos fundamentales del modelo. 1, el tema de la ayuda mutua.
o solidaridad. ¿Qué es esto? Que la gente participa en el desarrollo del proyecto, no solamente por un tema de costos, sino por un tema de pertenencia, por un tema de conectarse con el proceso y con la dinámica comunitaria, de afectarse desde el punto de vista del corazón, con esa dinámica colectiva de vecindad que es muy potente. 2, la autogestión. Es la cooperativa quien orienta el proceso. Y es quien contrata un grupo de profesionales para que, digamos, desarrolle la parte técnica, pero es la cooperativa y por lo tanto se requiere que esa cooperativa tenga formación y tenga apropiación del tema de política pública, del tema técnico, del tema político, del tema social, porque es la cooperativa la que dirige. Es decir, vos no vas a delegar tu vida, no vas a delegar tu destino a otros, lo vas a asumir. Ese es el reto en el modelo también. Tercero, la democracia directa. Tu participación no es una participación pasiva, debe de ser una participación activa y por eso tienes que tener previamente unos procesos de capacitación y formación, porque tenés que estar pendiente de las dinámicas, participar. Eso despierta la potencia que en una democracia tiene, digamos, ya no solamente la participación, sino la actuación. En este modelo del capitalismo la participación es que la gente recoge asistencia y recoge fotos y ya, y entonces la gente fue. No, aquí tenés que estar allí en la jugada, o si no, es mejor que no estés. Es decir, es digamos, romper con ese proceso de pasividad y ese proceso de que la gente dice, no, a mí no me interesa eso, no, eso que sea para otros. Por eso es un modelo. Y lo cuarto, el tema de la propiedad, donde vos tenés derecho al uso y al goce, ¿verdad? Pero la propiedad es de la cooperativa, para poder mantener la dinámica del proceso. Eso te da unas ventajas, que tu bien inmueble no te lo pueden embargar, porque la relación tuya con la cooperativa es en términos de aportes, y los aportes tuyos es tu apartamento, ¿sí? Entonces eso es un elemento, digamos, de protección, ¿sí? Pero también está todo lo que genera eso en economías de escala que hemos visto en fundadores, ¿verdad? Entonces el tema del agua, la energía, economías de escala, la ventaja de ser, digamos, colectivo. Entonces vamos a abordar el último elemento. El otro aspecto en este punto es que nosotros, con base en esto de la ley y con los compañeros de Bogotá, hemos desarrollado esto. ¿Quiénes participan? El Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Trabajo, Findeter, los entes territoriales o municipios, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, ¿qué aporta el Ministerio de Vivienda? 1, la constitución de los bancos de tierras para nosotros poder tener acceso al suelo. 2, el tema de los subsidios, con el programa Mi Casa Ya. ¿Cuáles subsidios? A la tasa de interés, ¿verdad? Y 3, incorporar el modelo en el actual plan de desarrollo del nuevo gobierno. El Ministerio de Hacienda, con Findeter, que apalanca recursos para las cooperativas, créditos para las cooperativas, Fogacop, que hace de garante del crédito, y la Supersolidaria, que lo que hace es promover también el modelo y sale de esa lectura que tiene financiera. Aquí en Fogacop, en un crédito hipotecario individual, el Fogacop no es garante. Vos tenés que ser el garante y por eso el bien inmueble queda hipotecado y a veces te piden un fiador con finca raíz. Aquí, el Fondo de Garantías de Cooperativas
es garante del crédito que le hacen a la cooperativa. ¿Por qué? Porque está enmarcado dentro del modelo. ¿Sí? El Ministerio de Trabajo, con la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y con el SENA. Esta porque va a ser la encargada de promover las cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Y el SENA porque es la encargada de fortalecer el proceso de capacitación en construcción y autoconstrucción. ¿Sí? Bueno, aquí más que Findeter es el DNP, el Departamento Nacional de Planeación, porque hay que garantizar que el modelo quede en el plan de desarrollo. Esto es clave. Se hace aquí en el ministerio, pero tiene que quedar es aquí en el DNP. Y los entes territoriales porque aportan el suelo. Y aquí falta la Sociedad de Activos Especiales, que es la que aporta los bienes que han surtido el proceso de extinción de dominio para que haya suelo. Entonces, por eso nosotros hablamos de un modelo. Nosotros no estamos hablando de que te resuelvan tu casa, no. Estamos hablando de un modelo y estamos generando los instrumentos, los insumos y la concepción del modelo. Bueno, compañeros, este es un primer ejercicio que hacemos y compañeras. Y acuérdense que esto está atravesado por 3 grandes elementos que conforman el contexto de esto que les estoy mencionando. 1, el patriarcado. 2, el racismo. Y 3, el clasismo, que tiene una pata también en el colonialismo. Es decir, estamos en una sociedad donde el patriarcado ha sido el ejercicio histórico y por lo tanto este modelo promueve, orienta y es posible que la conducción esté en cabeza de compañeras y que nosotros juguemos un papel distinto. Es posible, eso no nos debe asustar, ¿verdad? Pero es posible, ¿sí? Segundo, es una sociedad racista en donde lo negro y lo indígena es tratado como sucio, como inculto, como bajo, como que huele mal, ¿verdad? Porque es la supremacía de lo blanco. Entonces estamos también promoviendo el modelo con organizaciones afros, con organizaciones indígenas, con organizaciones campesinas, con organizaciones de jóvenes, ¿verdad? Y el clasismo, porque es una sociedad que ha vendido que los caleños y caleñas solo podemos vivir en la ladera, en la cordillera occidental, ¿verdad? En unas condiciones muy complejas, o en el oriente de Cali, y de que las zonas más apetecidas de la ciudad son exclusivamente para ellos. Entonces, ese es el contexto. No estamos hablando en abstracto del tema del modelo. Entonces, bueno, este es un primer ejercicio. Yo sugiero lo siguiente. Hay que coger unos elementos muy breves, ¿no?, de todo lo que yo he hecho para que cada uno haga su discurso a su manera. Y si hay preguntas, empezamos un proceso de retroalimentación. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Abrazos, abrazo fraterno y cálido.